Pues si yo tengo un átomo, la estructura más sencilla, por ejemplo, si tengo el berilio, entonces lo que va a tener el berilio será, aquí tendríamos un orbital 1s, ese pues no lo vamos a considerar, y tengo el orbital 2s. Por la ubicación que tiene el berilio, entonces, en este orbital 2 es que tiene los dos electrones de valencia, y para poder explicar el enlace, para poder explicar la zona del traslape que hay para poder que se ubiquen esos electrones de enlace, entonces tendríamos que ver, bueno, si este orbital ya está lleno, ¿cómo hace para entrar acá un orbital P, por ejemplo, del cloro, que sería el átomo con el que se fuera a enlazar? No hay mucha posibilidad de que esto ocurra, porque fíjense que en cada orbital caben máximo 2 electrones. Entonces, ¿cómo podríamos explicar que aquí entrara este cloro y que tuviera aquí su electrón, ¿cierto? El electrón con el que se va a enlazar. Este orbital, esta zona de este orbital quedaría entonces con 3 electrones, y no hay forma de que quede con 3 electrones. Y de ahí entonces se propone que en realidad lo que va a tener que ocurrir ahí es que si tenemos el berilio y vemos la configuración del berilio, entonces sería 1s, que tendría los 2 electrones, y tendríamos 2s, estos son los electrones de valencia, y como tiene un nivel 2, pues va a tener los orbitales en 2p. Entonces, para poder justificar y que efectivamente en un orbital queden los 2 electrones máximos, pues para entender el enlace tendríamos que promover este electrón a este punto. El electrón saldría de acá y se ubicaría en este orbital. Ahora sí caben los electrones del cloro, en cada uno de los electrones, ¿cierto? El cloro, pues sabemos que tiene una configuración de neón, y por encima de neón entonces tiene 3s2, 3p5. Si tiene 5 electrones en P, entonces va a tener 2 en PX, 2 en PY y, digamos, 1 en PZ. En este caso, lo más conveniente sería que tuviera los 2 en PZ para que comprendamos el modelo y que le quedara este orbital con el que se va a unir. Para poder que se unan, los orbitales tienen que solaparse de manera tal que en el mismo espacio puedan existir al tiempo los 2 electrones que están haciendo parte del enlace. Entonces, si este es el orbital que está permitido para el cloro, ya sabemos que entonces se va a enlazar por un orbital P, donde tiene el espacio. Aquí diríamos que esto es, en 3s tiene 2, y en 3p tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Miren que en este orbital es en un orbital P el que le va a permitir hacer entonces el enlace, ¿cierto? Donde va a entrar ahí a confluir el electrón del berilio y el del cloro para poder hacer este enlace. En ese sentido, entonces, ya cuando pensamos solamente en promover este electrón para este punto, dice, bueno, ya habilitamos los espacios que se necesitan. Sin embargo, queda con una dificultad este modelo. Y es que el orbital S, que lo veíamos en la clase anterior, el orbital S es un orbital más pequeño en el que se enlazaría efectivamente. Aquí el orbital S, recuerden que es redondito. Entonces este enlace estaría por un orbital S y por un orbital P. El S sería del berilio y el P sería del cloro. Y en esta zona, que sería la zona de enlace, estarían los 2 electrones ubicados. Mientras que cuando estoy considerando este, estaría diciendo que es un orbital P del berilio y un orbital P del cloro. Y esta zona, aquí estaría la zona del traslape. Si se dan cuenta, eso querría decir que este enlace tendría que ser más corto que este. Y eso no es lo que se observa. Esta molécula es no polar. Si es no polar, si nosotros volvemos a hablar de la teoría de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, diríamos que esta molécula entonces va a tener la forma AX2,
en la que tendremos el berilio en el centro y con una geometría lineal los cloros en los extremos, y que estos dos enlaces tienen la misma longitud. Y tienen la misma longitud efectivamente porque cuando se mide el momento dipolar de esta estructura tenemos que es igual a 0, es decir, no es polar. Lo que quiere decir que este enlace es igual de largo a este enlace, por eso ese momento dipolar se anula. Entonces este modelo no nos permite, digamos, concatenar las observaciones experimentales, y aparece la posibilidad de explicar esto a partir de la hibridación. Entonces decíamos que cuando se planteaba la hibridación, decíamos, bueno, en realidad lo que se tiene es un orbital S y un orbital P, ¿sí? El uno redondo, el otro alargado. ¿Y qué tal si estos dos orbitales, que son orbitales atómicos, se juntaran y lograran hacer un orbital híbrido? Entonces se mezclan los dos y salen dos orbitales que son iguales. En este caso entonces tendríamos el orbital S con el orbital P. Este orbital S vendría a agrandar uno de los lóbulos y tendríamos entonces dos orbitales híbridos que tendrían un lóbulo pequeño y un lóbulo grande, y que tendrían la orientación, en realidad por la hibridación se entiende que uno va en esta dirección y el otro quedaría entonces en esta dirección. Tendríamos el lóbulo pequeño y el lóbulo grande. ¿Sí? Tendríamos aquí el lóbulo pequeño y tendríamos acá el lóbulo grande. Bueno, ¿cómo hacemos para que quede igual? Tenemos que tomar unas clases de dibujo, ¿cierto? Ok, entonces alguien que me ayude con el dibujo. Bueno, ahí quedó más o menos. Ok, cuando estamos planteando entonces este orbital híbrido, lo que decimos es que en realidad cuando yo tengo un orbital S y un orbital P y se juntan y se hibridan, ahora voy a tener como orbitales híbridos, voy a tener unos orbitales SP, ya serían un orbital S más un orbital P, que tendrían esta forma. Para poder escribir la geometría de la molécula, entonces estos lóbulos pequeños no se dibujan para evitar ahí pues como la dificultad, para que se vea mejor la estructura. Entonces tendríamos el átomo central con un lóbulo en una dirección y el otro lóbulo en otra dirección. Ahora estos dos serían iguales de grandes. Si son iguales de grandes, ahora sí se justifica que en cada lado se va a unir el cloro, también por un orbital P. Habíamos visto que sería por un orbital P, ¿sí? A un lado un cloro, al otro lado el orbital P del otro cloro. Es como que pongamos en la mitad el símbolo para poder comprender esto. Y en esta parte tendríamos el electrón del berilio, cada uno de los electrones del berilio, y tendríamos cada uno de los electrones del cloro con el que se están uniendo. Y esto sí justifica que tenga la misma extensión. Así que para esta estructura, ahora sí el momento dipolar es igual a 0. Y ahí se parece más a lo que estamos viendo. El número de orbitales híbridos es igual al número de orbitales atómicos. La diferencia es que los orbitales atómicos son S o P o D, mientras que los orbitales híbridos resultan de una mezcla de estos, ¿cierto? Aquí tendríamos los orbitales involucrados en esto serían dos orbitales que ambos serían SP y que tendría entonces un electrón en uno y otro electrón en otro, y ahí entraría el electrón con el que entrarían los electrones con los que se va a enlazar. ¿Sí? Eso es teoría de enlace de valencia. Eso es un orbital híbrido. Esto aplica también para las otras geometrías. Entonces, si nosotros lo relacionamos con las otras geometrías, ya tenemos que para esta molécula, pues que es la más sencilla que tenemos dentro de la geometría, que sabemos que tiene dos electrones de valencia, que va a estar entonces como cloruro de berilio, por ejemplo. Lo que vamos a tener es una hibridación SP, y que ahí vamos a tener dos orbitales SP. Tendríamos entonces en cada orbital un electrón, ¿cierto? Y eso justifica la geometría que se adopta. Bueno, para la geometría
cuando se tienen tres grupos de electrones alrededor del átomo central. Entonces tendríamos, por ejemplo, el fluoruro de boro. ¿Sí? Aquí estaríamos hablando de que la geometría por grupo de electrones sería trigonal plano. Y si planteamos la hibridación igual que en el caso anterior, entonces el boro va a tener una configuración 1s2, 2s2, 2p1, ¿cierto? Entonces tendríamos la configuración 1s, 2s y 2p. Tendríamos los dos electrones de s, los dos electrones de 2s y un electrón en p. Por eso el boro es el primer elemento del grupo 13, que tiene un electrón de valencia en el orbital B, está en este lado de la tabla periódica. Aquí nos pasa lo mismo que en el anterior. Fíjense que no tengo cómo establecer aquí los tres enlaces. Entonces, promovemos un electrón para acá. Cuando se promueva ese electrón, lo que voy a hacer es tomar un orbital S y dos orbitales P para poder juntar los que necesito. Entonces ahí tendría una hibridación. Tengo una hibridación sp2, un orbital S, dos orbitales P. Eso me da en total tres orbitales para enlace, ¿cierto? Y serían uno por S y dos por P. Y nos quedaría, entonces, este orbital nos quedaría como 1, 2 y 3. Estos serían los orbitales híbridos, todos del mismo tamaño, todos en la orientación adecuada. Esto nos quedaría sp2 y en cada uno tendría entonces un electrón, que serían los que estaría habilitando para poner para el enlace. Sí, hasta ahí está claro. Nosotros necesitamos tener un ganchito para poder que estos dos se agarren, pero tienen que tener también un espacio para que se agarren. Acuérdense que en cada orbital caben máximo 2 electrones. Entonces, cuando yo escribo la configuración electrónica del berilio, es 1s, aquí tengo 2 electrones y 2s. ¿Sí? ¿Cómo va a hacerse ese enlace? No hay forma de que se haga el enlace porque esos orbitales están ocupados. Para poder que se enlace, el electrón tiene que tener dónde entrar. ¿Cómo hace para entrar si esos orbitales están ocupados? Entonces, por eso se sugiere la idea de, bueno, ¿y qué tal si es que en esos casos lo que pasa es que un electrón se promueve, ¿cierto?, a un nivel? Miren que cuando este orbital está lleno, ¿está claro que está lleno o no? Juan Andrés, ¿por qué está lleno? Solamente le caen 2 electrones y tiene 2, así que está lleno, ¿sí? Si yo, digamos, si en el átomo lo que ocurre es que este electrón pasa a otro nivel, ahora va a quedar un espacio en este, este va a quedar también solo y voy a tener este otro electrón acá. Ahora puedo hacer 3 enlaces, porque cada electrón de estos se puede enlazar. En un orbital donde no tengo nada, no tiene cómo agarrarse. En un orbital en el que tengo los 2 electrones, no tiene dónde agarrarse, porque va a estar ahí ocupado ese espacio. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Ahí mejoró? Haz de cuenta que tienes dos pincitos que necesitas. Ok, así lo tengo. Mira, si yo necesitara enganchar, por ejemplo, estos dos lapiceros, yo necesito tener un espacio y una pinza para poder que se junten, ¿cierto? Yo aquí los tengo separados, pero mira que si yo logro juntarlos con esta pincita, entonces ahora los voy a tener enlazados. Eso es lo que necesita un átomo para poder que se enlace. Tener un espacio y una pinza. En este caso particular, desde que cuando empezamos acá, si volvemos a ver despacio qué es lo que ocurre acá, entonces listo.
Vamos a ver el cloruro de berilio. El cloruro de berilio. Este compuesto existe, definitivamente existe. Y además, este compuesto tiene un momento dipolar igual a 0, así que es no polar. ¿Qué quiere decir que es no polar? Pues lo que quiere decir que sea no polar es que en realidad la longitud de sus enlaces y la geometría que tiene hace que esos vectores se anulen, ¿cierto? Entonces, si yo voy a escribir la geometría en general, voy a la tabla periódica, encuentro el berilio, que es el átomo central, entonces Z es igual a 4, si Z es igual a 4, entonces tenemos que va a tener una configuración de 1s, el 1s va a tener 2 electrones, la configuración electrónica para el berilio sería 1s2, 2s2, ¿sí? Como tengo el orbital S en 2, 2s, aquí están todos los electrones. Estos dos electrones son los electrones de valencia. Hasta ahí está claro. Estos dos electrones son sus electrones internos. Esos no se mueven. Si se va a enlazar, se tiene que enlazar con sus electrones de valencia. ¿Sí? Entonces ya los tengo diferenciados. Sin embargo, ¿cómo explicaría uno que ese berilio sea el átomo central y se pueda enlazar si no se ve la forma de que se enganche? Es que tiene que tener la posibilidad de engancharse para poder hacer el enlace. O sea, tiene que entrar de esta manera. ¿Cómo va a entrar si no se ve dónde? Si ese espacio está lleno, entonces no puede entrar ahí. Como tiene orbitales 2s, tiene que tener 2p, porque en el nivel 2 tenemos 2s y 2p. Entonces aquí están los 2p. Sin embargo, no hay ningún electrón en p. Pero como esta distancia de energía es relativamente corta, uno puede decir, bueno, ¿y qué tal si es que en el átomo uno de estos electrones salta a ese otro nivel? Y si este salta, si viene y se ubica en este punto, entonces ahora ya voy a tener dos orbitales con un electrón solito con el que se pueden juntar para poder hacer el enlace, ¿cierto? Entonces aquí entraría el electrón del cloro. Y digamos, bueno, entonces aquí tengo el espacio y aquí tengo el espacio para que entre el otro electrón. Y ahora estoy justificando la molécula. ¿Cuál es la dificultad que tiene pensar en la promoción? La promoción como tal funciona bastante bien, pero cuando yo observo cómo quedarían, este orbital es más pequeño que este. Así que el enlace por el orbital S sería más corto que el enlace por el orbital P. No ocurre eso. ¿Cómo sé que no ocurre? El momento dipolar es igual a 0. Entonces no puede ser que tenga un enlace más corto y un enlace más largo. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Listo. Para poder justificar esto, recuerden que estos son modelos, esto no es la realidad, no es que el átomo empiece y diga, uy, es sábado por la mañana, ya es hora de promover el electrón, hágale pues, tenemos que quedarle bien a la teoría de enlace de valencia, no le importa eso. Entonces, lo que ocurre, el modelo lo único que trata es de explicar la observación experimental. ¿Cuál es la observación experimental? En el cloruro de berilio, la longitud de enlace de los dos cloros es igual. O sea, en la molécula, la longitud de enlace berilio-cloro es igual. Si la longitud de enlace berilio-cloro es igual, es porque tiene que tener una estructura que haga que sus orbitales tengan el mismo tamaño. ¿Dime? Entonces todos los compuestos de la forma AX2 siempre serán no polares. Hay una forma para que sea polar, y es que tengas dos átomos distintos. Si no son dos átomos idénticos acá, tienen dos átomos distintos, es polar. Pero si de la forma AX2. No importa porque el X puede ser distinto a X. Digamos que tengas un compuesto como berilio, cloro y flúor. El enlace de cloro es distinto, el enlace berilio-cloro es distinto al enlace berilio-flúor, y ahí es polar. Pero si el X2, o sea, si el X estamos hablando del mismo átomo, será no polar, por la geometría y por el ángulo de enlace. Bueno, entonces, aquí es donde consideramos los orbitales híbridos. A partir de esto decimos, bueno, todo el enlace en esta molécula se está haciendo entre un orbital S y un orbital P.
Si yo junto esos dos orbitales, se los hice con plastilina la clase pasada, ¿no se acuerdan? Con plastilina. Unos niños de universidad y les hice el dibujo con plastilina. Bueno, entonces, lo que hacemos es, así como el día que se los hice con plastilina, se envuelven los dos y se sacan dos orbitales idénticos, ¿cierto? Este orbital idéntico que resulta cuando se junta un orbital S, que es redondo, y un orbital P, que es bilobular, miren que si yo junto esto, claro, esto va a ser un espacio y uno de los dos lóbulos se va a agrandar. Lo que va a ocurrir acá es que me van a quedar entonces dos orbitales híbridos, yo cojo un S más un P y los junto y saco dos SP, que ya tienen el mismo tamaño y tienen la orientación contraria. Entonces voy a tener uno que va en esta dirección y voy a tener el otro que va en esta dirección y van a ser idénticos, ¿sí? Ahora se justifica que experimentalmente no sea polar y que tenga una geometría lineal, porque ahora estas paticas sí deben ser igual de largas, y ya estamos hablando de un orbital híbrido SP. La hibridación es muy, muy importante. Es un modelo que explica muchos asuntos de los materiales. Como ya tengo dos orbitales del mismo tamaño, ¿sí?, listos para hacer el enlace, ahora cada uno se va a enlazar con un cloro y aquí tendremos la zona del traslape. Esa es la zona en la que se van a estar uniendo. Entonces, estos orbitales que están así, para poder yo dibujar la estructura de la molécula para hacer esto, entonces, no se dibujan, no vamos a dibujar esta parte del lóbulo pequeño, generalmente no se dibuja. ¿Lo puedo dibujar? Sí, si lo puedo dibujar, lo puede hacer. No pasa nada. Pero para que se vea un poco mejor la estructura, para que se vea más limpia, en el centro se pone el átomo central, los dos orbitales SP igualitos, y en ese orbital SP entonces va a tener un electrón en un lado y otro electrón en el otro orbital, que es lo que estamos mostrando acá. Y en esa zona es donde se va a unir entonces el cloro se une también por un orbital P, el cloro también se va a unir por un orbital P y el cloro va a poner su propio electrón. Aquí tengo un enlace y aquí tengo el otro, ¿sí? Y ahora esto se parece a la observación experimental. Así, esto sí tiene una condición como la que se observa experimentalmente, ¿sí? Hasta ahí va claro. Ok, ahí mejoró. Listo. ¿Qué ocurre cuando ya no tengo dos grupos de electrones alrededor, sino por ejemplo en esta molécula? En esta molécula que tengo la forma AX3. Tengo que hacer tres enlaces, así que necesito tres orbitales listos para poder hacer los enlaces. Miren que por configuración electrónica, entonces el boro es el elemento que sigue al berilio y tiene configuración 1s2, 2s2, 2p1. Lo que va a tener originalmente es un electrón en P y va a tener estos dos electrones en S. Se llena primero S, es el mismo de la tabla periódica, porque tiene una energía un poco más baja. Pero para poder justificar el enlace decimos entonces que este electrón puede ser que se promueva a este punto y ahí quedo con los tres orbitales para hacer el enlace. Lo que estoy tomando es un orbital S y dos orbitales P, ¿sí?, para poder hacer los tres enlaces. Estarán entre 1S y 2P. Así que la hibridación que va a quedar acá será una hibridación SP2, un orbital S, dos orbitales P, tres enlaces. Y quedarían con los orbitales híbridos que no tienen esta diferencia de energía, no tienen formas distintas, todos tienen la misma forma y tienen la orientación adecuada. Cuando se hace la hibridación de estos orbitales, entonces voy a tener el boro en la mitad y va a quedar, los orbitales híbridos van a quedar a los lados del boro en un ángulo de 120 grados, que es el ángulo que tiene
esta geometría trigonal plana, ¿sí? Y ahí van a quedar. ¿Dónde van a quedar los electrones? Pues en cada lóbulo va a quedar un electrón, que es lo que hemos estado planteando acá, y en cada lóbulo entonces se va a unir por el orbital P del cloro, ¿cierto? Entonces, en cada uno el cloro se va a unir en cada uno de estos puntos para poder hacer el enlace, y aquí va a entrar el otro electrón, y en cada zona de traslape van a quedar los dos electrones de enlace. Por eso siempre dibujamos, siempre decimos que en el enlace hay involucrados dos electrones, ¿sí? Esta geometría es la que aplica para la trigonal plana, ¿sí? 3 grupos de electrones. Todo esto lo tienen en su guía también, ¿cierto? Ahora, cuando tengo 4 grupos de electrones, estamos berilio, boro, después del boro sigue entonces el carbono. La configuración electrónica para el carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Uno podría entender acá entonces que el carbono tuviera 2 enlaces, pero en realidad no tiene 2 enlaces. Entonces, lo que se propone acá es lo mismo que habíamos hecho en los anteriores. Si se promueve este electrón para este punto, por ejemplo, recuerden que estos todos tienen la misma energía, pues da igual que entre en el primero o en el último. Lo que voy a tener será un orbital S y 3 orbitales P. Así que la hibridación que voy a tener en ese caso, es sp3. Si tengo una hibridación sp3, tengo 3 orbitales P más 1s. Esto me suma 4 orbitales híbridos sp3. Cuando hablamos de una hibridación sp3 es porque tiene 4 enlaces. Eso es una hibridación sp3. Tienen 4 enlaces. Entonces, estos 4 electrones que son sus electrones de valencia, está en el grupo 14, tiene 4 electrones de valencia, ahora se repartirían de esta manera. Y cuando se va a escribir la geometría, cuando se va a relacionar con la geometría, entonces ahora, por ejemplo, en el CH4, en el metano, aquí entraría en cada uno el electrón del hidrógeno para hacer el enlace con este. Entonces tendríamos el carbono, que iría en la mitad, y tendríamos un orbital híbrido en el plano, otro orbital híbrido en el plano, uno para atrás y uno para adelante. En realidad esta es una geometría tetraédrica. Tendría en cada orbital híbrido sp3 todos igualitos. Aquí fíjense que tendría 2 enlaces por P, pero yo no puedo explicar el resto. Y cuando promuevo el electrón tengo 3 enlaces en P y uno en S que haría la misma situación. Un enlace más corto que los otros. Entonces finalmente cuando los tengo así, ahora, en este caso ahora tengo un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Cada hidrógeno estará aportando para el enlace su electrón aquí en la zona de traslape. Entonces tendríamos el electrón que tiene el carbono para el enlace más el electrón del hidrógeno, igual en este caso, igual en este caso, igual en este caso. La hibridación corresponde al átomo central, por supuesto, y esa hibridación del átomo central sería sp3. Cuando se tiene una hibridación sp3, los lóbulos quedan ordenados en un ángulo de, o sea, se ubican en un ángulo de 109,5 grados. Ese es el ángulo al que van a estar, porque es el más alejado que pueden tener, ¿sí? Esto para 4, cuando yo tengo, por ejemplo, el carbono como átomo central. Ahora, si tengo, por ejemplo, después del carbono, entonces tengo el nitrógeno, ¿cierto? ¿Cuál es la configuración electrónica del nitrógeno? El nitrógeno, por ejemplo, en el NH3, la configuración electrónica del nitrógeno será entonces 1s2, 2s2, ¿sí? Voy a tener 1s2, estos son internos, voy a tener 2s2 y voy a tener un electrón más, ¿sí? El carbono es 6, el nitrógeno es 7, esos 7 electrones están repartidos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Fíjense que en este caso me diría, bueno, ahora sí al amoníaco no le tocó hibridar, menos mal, porque efectivamente pues tiene 3 electrones para hacer 3 enlaces y ahí queda supremamente bien. Aparentemente sí. Lo que ocurre es que lo que estaría pasando en este caso es que tendríamos el amoníaco, tendríamos el nitrógeno y tendríamos entonces un enlace en este punto, digamos, este sería en PX, tendríamos otro enlace en este punto, este sería el de PY, y tendríamos el otro enlace en este punto que este sería PZ. Miren la distancia, es decir, cuando yo pienso en un orbital PX y en un orbital PY, el ángulo que tengo, en este caso es de 90 grados, pero la observación experimental muestra que la diferencia, el ángulo en el amoníaco no es de 90 grados, es de 107. Así que no puede estar haciendo el enlace con orbitales P, no es posible, porque el ángulo de enlace observado experimentalmente no sería el que correspondería a la orientación de estos orbitales. ¿Está claro eso? ¿Se acuerdan del orbital? PX, PY y tendrían PZ. Esto quiere decir exactamente en este amoníaco, entonces lo que tendríamos sería un hidrógeno acá, otro acá, la distancia entre este y este sería 90 grados, ¿cierto? En este plano cartesiano tendría 90, tendría entonces un hidrógeno acá, otro hidrógeno acá y otro hidrógeno acá. La distancia entre estos sería 90 grados y la observación experimental muestra que no tiene 90 grados, así que no nos va a funcionar. Entonces nos va a tocar hacer una hibridación acá. Una hibridación porque yo digo 3 enlaces, está bien, pero aquí está pasando algo y necesito que esos enlaces todos tengan una orientación distinta, que no me la procura el orden que tienen los orbitales, la orientación que tienen los orbitales P. Entonces voy a hacer una hibridación sp3, un orbital S3 de P, los híbrido, eso me va a quedar entonces 1, 2, 3 y 4. Recuerden que el número de orbitales híbridos es igual a la sumatoria de los orbitales atómicos involucrados. Aquí voy a tener 3 orbitales P más 1 S, pero como son híbridos ahora van a estar todos igualitos en el mismo nivel, todos van a tener la misma forma y ahora voy a poner los electrones del nitrógeno. Tendría 1, 2, 3, 4 y me quedó sobrando un electrón que va en este punto. Ahora por hibridación, digo, bueno, entonces va a tener una geometría tetraédrica en términos de la orientación de los orbitales, pero se va a ver trigonal piramidal, porque en realidad en uno de esos orbitales que voy a tener híbridos tengo un par electrónico, ¿cierto? Entonces voy a ubicar el nitrógeno, y voy a ubicar los orbitales tal como ocurre con el tetraédrico, porque fíjense que el amoníaco y el metano tienen la misma hibridación, ambos son sp3. ¿Sí? Voy a poner un orbital en el plano, el otro en el plano, uno hacia atrás y uno hacia adelante. Y ahora me quedo tetraédrica, pero cuando voy a repartir los electrones, entonces tengo 1, 2 y 3, que tengo sueltecitos para enlace, y tengo aquí un parcito electrónico, que es este que me quedó en este punto. ¿Sí? Eso hace que, como este es un par electrónico, este orbital está ocupado por este par, y como no tiene con quién compensar hacia arriba, entonces hace un efecto de repulsión sobre estos, y con este modelo yo puedo explicar un ángulo de 107,5 que mejora mucho, o sea, es mucho más parecido a 109,5 que a 90, que sería lo que vería por la orientación de los orbitales P. Tendría aquí el par electrónico y en este punto esta sería la zona de traslape, aquí van los hidrógenos y ahora sí, entre hidrógeno y hidrógeno voy a tener 107,5 grados de diferencia de ángulo de enlace, y eso es lo que me permite ver que efectivamente este modelo está explicando la existencia del amoníaco así. Seguimos entonces con el átomo que sigue. Entonces tenemos,
después del nitrógeno, vamos a tener el oxígeno. Entonces vamos con el berilio, que es 4, el boro, que es 5, el carbono, que es 6, el nitrógeno, que es 7, y ahora seguimos entonces con el oxígeno, que es 8, ¿sí? Entonces tenemos aquí una molécula que conocemos bien, que es la de H2O. En el átomo central la configuración que tiene entonces es 1s2, 2s2 y 2p. Aquí tengo 2p3, aquí tengo 2p4, ¿cierto? 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están. De nuevo, tendríamos lo mismo. Pero si yo tengo dos hidrógenos, aquí están. Miren, un par en el S, otro par en 1P, y me quedan este P y este P. Pero de nuevo, el ángulo observado en el agua no es de 90 grados. Y el ángulo observado en el ángulo que tendría en los orbitales en el eje X, en el eje Y y en el eje Z sería 90 grados. Entonces ahora lo puedo explicar de esa manera y digo, bueno, necesito de nuevo organizar todos estos electrones y lo de la posibilidad que tengo de hacer aquí una hibridación sp3. De nuevo, cojo el S, los 3p y voy a hacer una hibridación 4. Voy a tener 4 orbitales sp3 idénticos y tengo entonces los 6 electrones que son los electrones de valencia del oxígeno. Lo voy a empezar a organizar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Wow! Tengo entonces 2 orbitales híbridos con 2 electrones ahí, así que solamente puedo hacer enlaces por acá y por acá. Tengo 2 enlaces, 2 pares libres, entonces planteo oxígeno como átomo central y vendría entonces de nuevo, acuérdense que si es hibridación sp3, entonces será tetraédrica. Tengo en cada caso en los electrones 2 que tengo para hacer el enlace y tengo estos otros 2 orbitales que van a estar ocupados. Estos no se pueden enlazar porque ya están ocupados del todo, ¿sí? Eso es lo que le da la geometría al agua. Aquí entonces se enlaza un hidrógeno y aquí se enlaza el otro hidrógeno, y en esta zona de traslape de lo que va a hacer el hidrógeno es poner su electrón y en esta el hidrógeno va a poner su electrón, y esa es la zona de enlace, ¿sí? Tiene efectivamente 2 enlaces, estos son los hidrógenos. Recuerden que el hidrógeno se está enlazando por un orbital S porque es lo único que tiene, es un orbital redondito, mientras que cuando hacíamos el dibujo con el cloro es por un orbital P. Este sería por un orbital S. Y ahí están los 2 pares libres. Recuerden que cuando dibujamos esta estructura, decimos, bueno, listo, entonces tenemos el agua, vamos a ver un átomo de hidrógeno hacia adelante, uno hacia atrás, y aquí voy a tener sobre el plano un par de electrones, y aquí voy a tener otro par de electrones. Obviamente esto es razonable en función de la polaridad, porque sabemos que no se van a anular esos momentos dipolares por la forma que tienen. El mismo razonamiento que hacemos con el amoníaco, tendríamos un ángulo de 90 grados y no es de 90. El ángulo observado en el agua es de 104,5. Y esto se puede explicar a partir de la teoría de enlace de valencia, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre? Hasta aquí, acuérdense que decíamos que los elementos del grupo del periodo 2 no hacen octeto expandido, no tienen cómo expandirse. ¿Para dónde van a expandir si no tienen habilitados los orbitales D? Porque no están en su nivel energético máximo. El nivel energético en el que están en estado basal todos los elementos del grupo del periodo 2 es en el nivel 2. Ahora, lo que ocurre con el flúor, con el cloro, con estos otros elementos, es que en general pues no son el átomo central, no corresponde a la hibridación regular. Si nos devolvemos, entonces tendríamos acá, si nos devolvemos en la tabla periódica, entonces vamos a tener el PCl5, por ejemplo. Entonces si vamos al fósforo, vamos a dibujar ahora solamente los orbitales de valencia para el fósforo. Si ya estamos hablando del PCl5, fíjense que lo que voy a tener acá
es que el fósforo va a ser el átomo central. El número atómico del fósforo es 15, así que la configuración que tiene el fósforo es configuración de neón y la configuración de valencia es 3s. El 3s tiene 2 electrones y como está en el grupo 15, tiene 5 electrones de valencia. Estos dos más los del 3p. Aquí están los electrones de valencia. ¿Sí? Ahí están los 5 electrones de valencia. Yo en este caso podría hacer 3 enlaces, pero no puedo hacer 3 enlaces porque tengo 5 cloros. Entonces voy a tener que recurrir a los orbitales D, que son 5, ¿cierto? 3D, que estarán en un nivel cercano, porque ya estamos en este nivel donde se pueden tener orbitales D disponibles, que es lo que les permite hacer objetos expandidos. Entonces, si se promueve este electrón para este punto, ahora voy a tomar el orbital 3s, los 3p y 1d, ¿cierto? Voy a coger estos orbitales hasta acá y voy a decir que esto voy a hacer entonces 1, 2, 3, 4 y 5 orbitales híbridos, justo lo que necesito, ¿cierto? 5 orbitales híbridos que me van a quedar entonces 1, 2, 3, 4, 5, me quedan igualitos, 1, 2, 3, 4 y 5, y van a tener una hibridación sp3d. Cada orbital que yo estoy sumando acá en estos orbitales híbridos me indica el número de enlaces que puede tener. Entonces por este lado tiene 1 y 3, 4 y 1, 5. Ahí está el número de enlaces que va a tener, ¿cierto? Cuando yo promueva este electrón, me van a quedar estos 5 electrones repartidos así. Y ahora voy a tener entonces al fósforo como átomo central. Aquí uno podría explicar bien al menos unos cuantos enlaces por la orientación, porque recuerden que aquí voy a tener un lóbulo hacia arriba, un lóbulo hacia abajo en esta hibridación, y en esta parte voy a tener uno atrás, uno adelante y uno en el plano. Ubico los electrones, los 5 electrones que tengo para el enlace, y ahí en cada caso, entonces se unirá, en este caso si es PCl5, se unirá en cada caso al cloro por ese orbital P. Por ese orbital P es que ya se va a unir al cloro en este caso. Y así se explicaría el enlace por teoría, enlace de valencia. Esta es una hibridación sp3d. Si yo tengo una hibridación sp3d es porque tengo 5 enlaces. Si tengo una hibridación sp3, o puedo tener 4 enlaces, o puedo tener 3 enlaces y un orbital ocupado por un par libre, o puedo tener 2 enlaces y 2 orbitales ocupados por 2 pares libres.